Desde Lumen, El Salvador, saludamos a todas aquellas personas que aprovechan este pequeño comentario al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos llegado al número 272. El título es el siguiente: El misterio de la aparente impotencia de Dios. El misterio de la aparente impotencia de Dios. Si ustedes han leído el libro de Job, ahí también saldrán muchas cosas de la aparente impotencia de Dios. Vamos pues a comentar lo que nos dice el Catecismo. La fe en Dios Padre Todopoderoso. Creemos que Dios es todopoderoso. Puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Pensemos en una guerra. ¿Cuántos niños inocentes sufren y mueren o quedan huérfanos? ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Cuántas personas inocentes quedan mutiladas o muertas, dejando a su familia? ¿Qué sentido tiene eso? Y entonces viene la gran pregunta: ¿dónde está Dios? Parecería como que Dios se hubiera vuelto impotente. No es así. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Puede parecer. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Sí, el mal existe en el mundo. Fue introducido el mal por Satanás. El mal existe ciertamente, pero al mismo tiempo existe aquel que ha vencido al mal. Ha vencido al mal introduciéndose en la humanidad, metiéndose su persona en una naturaleza humana. Y así subió a la cruz, el justo, para que nosotros no sufriéramos muerte eterna. Para eso subió a la cruz, soportó el sufrimiento. Su alma humana se separó de su cuerpo humano, es decir, murió. Hay un sacrificio ofrecido por un hombre, es el hombre Jesús, en favor de toda la humanidad. Es el sacrificio redentor. Por ese sacrificio redentor, aprovechándolo, usted y yo podemos librarnos de la muerte eterna. Entonces, ¿existe el mal en el mundo? Sí, pero también existe quien ha vencido al mal, y lo ha vencido introduciéndose en este mundo, tomando cuerpo humano y alma humana, subiendo a la cruz, ofreciendo su propia vida en sacrificio
para que nosotros, sus hermanos, porque Él se hizo hermano nuestro al nacer de mujer, para que nosotros, sus hermanos, no fuéramos condenados. Él asumió el dolor y la muerte. Hizo de su vida un sacrificio y de su muerte un sacrificio expiatorio. Él expía todo el mal cometido por los humanos. Él lo expía, nos limpia de ese mal, nos libra de ese mal, para que nosotros alcancemos verdad, amor, vida divina por medio de Él, al contemplar a Dios nuestro Padre poseyendo en nosotros al Espíritu Santo. Entonces, es el misterio de la aparente impotencia de Dios. Pero Dios ha vencido al maligno. Dios ha vencido a Satanás. Dios ha vencido en Jesucristo nuestros propios pecados. Gratuitamente nosotros somos perdonados y salvados. Entonces, Dios no es omnipotente, no es limitado en su potencia, no. Dios no es impotente, todo lo contrario. Tan grande es la potencia de Dios que del mismo pecado Dios ha sacado un redentor, que es Jesucristo. No solamente nos ha creado a imagen y semejanza suya, sino que su Hijo vino al mundo no solamente como centro de la creación, sino como redentor. Ahí está la omnipotencia divina. Dios ha vencido al maligno y Dios ha vencido nuestros propios pecados y Dios ha vencido a la muerte. El Padre levantó a Jesús del sepulcro. El Padre sentó a Jesús, a un hombre, al hombre Jesús. Claro que es persona divina, claro que también tiene naturaleza divina, pero tiene naturaleza humana también. Dios ha sentado a su derecha en el trono de Dios a un hombre que tiene naturaleza humana como usted y como yo, pero a un hombre redentor de la humanidad. Por medio del dolor redentor de ese hombre Jesucristo, nosotros somos perdonados gratuitamente, salvados gratuitamente. Ahí tenemos entonces la omnipotencia de Dios. Dirá San Pablo, porque la necedad divina, lo que parecería débil en Dios, es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y lo que parecería débil en Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Sí, efectivamente, la encarnación y la redención es más fuerte que la fuerza en el mal de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza. Efectivamente, a un hombre masacrado, Jesús, después de la flagelación, después de la subida al Calvario, después de todo el tiempo crucificado en la cruz, aquel hombre masacrado fue levantado por el poder de Dios y superó
las llagas en sí mismo, con excepción de las manos y de los pies y el costado. ¿Para qué? Para que los discípulos, cuando Él se aparece la misma tarde de la resurrección, cuando el Señor se aparece, lo reconocen. ¿Cómo? Por los estigmas, por las llagas. Entonces su cuerpo ya no está masacrado, solamente conservó la señal de la pasión en las llagas, en sus manos, en sus pies y en su costado, para que los apóstoles y nosotros cayéramos en la cuenta. El que está transformado, el que ha resucitado, es el mismo que estuvo en la cruz y murió en la cruz. Ya su cuerpo está sano, glorioso, y sin embargo quiso conservar los estigmas para identificarse. Así Dios manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Su poder nos ha liberado de la condenación eterna por medio del sacrificio redentor de su propio Hijo. Entonces, fuera de ser y lejos de ser impotente, Dios es aquel que puede crear y que puede perdonar y que puede salvar y que puede glorificar al hombre y que puede hacernos su familia y que puede darnos vida eterna. Entonces, no hay tal impotencia de Dios. Más bien, hay un plan de Dios realizado a través del dolor redentor de su propio Hijo Jesucristo.